Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el número 106 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast, como ustedes saben, está disponible en dobledensidad.com y ahí encuentran todos los links a las páginas y aplicaciones de podcast que ustedes prefieran. Si están en Spotify, denle en seguir. Si están en Apple Podcast, en suscribir. Todo, recuerden, es completamente gratis. Les agradezco mucho por estar aquí y también los invito a que me sigan en Twitter en @luiseric o también en @dobledensidad si quieren agregar la cuenta a sus listas de Twitter relacionadas con el podcasting. Y bueno, pues para comenzar les quería comentar acerca de la noticia que estuvo muy presente incluso en los medios generalistas, que tiene que ver con pues la llegada de una supuesta nueva prohibición para que Uber y las aplicaciones similares de transporte privado no pudieran operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez. Y esto debido a que hubo tweets que estaban publicando de manera sensacionalista una foto donde se podía apreciar algunos carteles que decían que las multas iban hasta los 43,000 pesos, lo cual pues salió Uber a decir que no es cierto. Y más allá de que yo venga aquí y les cuente el comunicado de Uber, en pocas palabras dicen que no hay cambios, que se sigue operando y según reportes de las personas que han estado utilizando el aeropuerto, pues siguen pudiendo solicitar, abordar y llegar en Uber al aeropuerto. Entonces, en la práctica no hay tal prohibición. Pero el hecho a lo que yo iba es que esto es algo muy común en México, el hecho de que, además de que no se respeten las reglas, porque eso es algo que vemos con mucha cotidianidad en México, es más bien de que también se inventan reglas. Hay muchas personas que inventan reglas que no existen, pero que lo hacen para sacar un beneficio. En este caso, pues parece ser que los oportunistas de poner un letrero para inhibir cierta actividad y parece que les funcionó. Tampoco no creo que este caso esté relacionado con un aspecto de golpeteo político, porque también por allí se pudiera empezar a hacer una lectura con respecto a quiénes fueron los que estuvieron hablando o visibilizando este tema de los letreros con las multas de 43,000 pesos. Yo tampoco creo que sea por allí. Yo creo que simplemente es el gremio de los taxistas del aeropuerto intentando por todas las maneras posibles que Uber y las demás aplicaciones dejen de operar en el aeropuerto. Ya lo intentaron con manifestaciones, intentaron que hubiera una nueva regulación, intentaron de maneras violentas, ahora lo intentan con estos letreros. Entonces sí creo que es algo que a final de cuentas refleja mucho de lo que sucede en México en cuestión de la idiosincrasia, ¿no? Dirían algunos. Lo que sí es una realidad es lo que les digo. Según varios usuarios de Twitter, personas que han ido a utilizar el aeropuerto, pues no hay gran cambio en cuanto a abordar y llegar en Uber al aeropuerto. Esto los digo porque evidentemente al ser un tema que estuvo en redes sociales, en medios de comunicación, pues sí, obviamente había dudas, ¿no? Por parte de los usuarios y de los conductores, de híjole, sí le entraré, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me tengo que hacer la pantomima, ¿no? Que algunos hacen de pretender que es un familiar que va a dejar a alguien al aeropuerto o un familiar que los va a recoger. Fue más que nada eso. Es interesante ver cómo este tipo de cosas suceden en México, pero que a final de cuentas también es cierto, refleja la necesidad de una reglamentación clara para todos, que permita la competencia y que permita que sean los pasajeros los que decidan qué transporte van a utilizar. Y cada cierto tiempo también vemos en las noticias como cierto político, cierto diputado, fracción, asociación, etcétera, habla de que va a presentar una nueva propuesta. Puede ser que sí, sea necesaria, como ya lo he planteado aquí, pero pocas veces esas propuestas están consensuadas, bien investigadas, fundamentadas, de manera que pueden llegar a un consenso todos los actores políticos. Casi siempre en ese tipo de aspectos, y de nuevo vuelvo a cómo es la práctica
política, en este caso en México, son temas de coyuntura, pero a la vez son temas de botín político. El político que quiere quedar bien con un gremio y a cambio pues es los votos. Ojalá que algún día se pueda dar una regulación, una ley, un reglamento que permita la operación ya clara y totalmente contemplada dentro del marco jurídico en México, y que además no solamente sea para el aeropuerto de la Ciudad de México, sino para todos los aeropuertos y terminales camioneras en el país. Otro de los temas de Uber es esta filtración que se dio de cómo está pues violando la ley en muchos países. Creo que esa es una historia que se va a tener que desarrollar mucho más, pero en esta filtración ahí se revela cómo Uber se dedica a invadir los mercados, a no respetar las leyes de los países, a comprar investigadores, a hacer acuerdos en lo oscurito con los políticos, una serie de porquerías que están allí recopiladas en esta filtración que fue publicado por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y les digo, esto va a dar mucho de qué hablar. Y pues a lo mejor termine en renuncias, en disculpas, en multas, o sea, puede acabar en algo muy, muy grande. Entonces sí creo que hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo porque pues una de las prácticas que ahí vienen documentadas pues es esta de comprar conciencias, ¿no? Y entonces ya de repente vemos a líderes de opinión argumentando a favor de Uber, vemos, como les decía, investigadores haciendo estudios a favor de Uber y algo que ocurre en muchas otras industrias, pero ahora está documentado y se trata de Uber. Así es que les digo, esta historia va a crecer. Y bueno, en el drama que se tiene con respecto a la compra de Twitter por parte de Elon Musk, pues ya se ha dado a conocer que Elon Musk ya se echó para atrás. Entonces viene un proceso en los tribunales donde va a tener que demostrar pues que Twitter le echó mentiras, ¿no? Y que por eso ya no quiere comprar. Pero entre parte de todo ese caso, Twitter reveló que elimina más de 1 millón de cuentas de spam al día. Y esto llama la atención porque tan solo en mayo de 2022 el CEO de Twitter, Parag Agrawal, decía que se suspendían 500,000 cuentas de spam. Incluso también, no sé si lo han notado, se empiezan a poner algunas etiquetas en cuentas de Twitter. Por ejemplo, unas que me han llamado la atención es que es como una cuenta automatizada, le ponen una especie de etiqueta que dice algo así, pero pues da a entender eso, ¿no? Que es un bot. Pues está interesante, es un poco ser más transparentes con el usuario y a mí me parece que eso por lo menos es positivo, que sea un poco más evidente quiénes son los usuarios detrás de cada una de las cuentas de Twitter. Me parece que es algo saludable. Pero bueno, regresando a este tema de Elon Musk, ya dijo que se echa para atrás porque le han dado información falsa sobre el estado de Twitter y que obviamente eso pues va en contra del acuerdo de compra que habían firmado y que pues entonces ya Twitter no vale los 44,000 millones de dólares que pues lo habían cotizado. Entonces ahora, según los especialistas en leyes y tribunales de Estados Unidos, pues dicen que se viene, si no hay un acuerdo que deje satisfecho a las dos partes, pues se viene un largo y desgastante proceso judicial en el cual Elon Musk va a tener que comprobar que efectivamente le mintieron y que eso a final de cuentas va a ser complicado. Pero bueno, de nuevo, sin ánimo de entrar aquí en una tesis jurídica en esa materia y además en esos tribunales de Estados Unidos, creo que aquí lo importante que yo quisiera dar a notar es que Elon Musk debe tener mucho cuidado porque su reputación está en juego. A lo mejor en algún punto se le ha hecho gracioso manipular el precio de las acciones de algunas compañías por medio de tweets que él publica y que por lo cual ya fue sancionado. También es probable que también se le haga gracioso manipular el precio de las criptomonedas y ahí como pues nadie responde por nada, pues no ha tenido tantos problemas. Y ahora pues meterse a una compra de una empresa fundada en Estados Unidos pues ya no es lo mismo, ¿no? Porque además este daño que le está causando a Twitter porque pues ya lo desmanteló, ya cambió
políticas o el rumbo que la compañía debe tomar con tal de darle gusto y que los termine comprando, pues puede ser algo que termine con la compañía, literalmente, que termine con Twitter, nada más por esto que está haciendo. Y entonces pues sí, Twitter obviamente y todos sus accionistas pues van a defender sus intereses. En ese sentido, a lo que iba era que Elon Musk está jugando con su reputación, porque entonces lo que va a pasar es que después las empresas no van a querer hacer negocios con él, no van a querer invertir en sus empresas, no van a querer hacer un contrato con él, porque ya saben de la, por llamarlo de alguna forma, inestabilidad emocional tal vez, o la forma en que tan fácil podría cambiar de opinión aun y cuando ya firmó un acuerdo, por su tendencia a querer arreglar las cosas a base de tuitazos, o por el contrario, destruir compañías y reputaciones a base de tweets. Entonces sí es una cuestión complicada que yo creo que Elon Musk debe tomar en cuenta, porque si vas por la vida haciendo ese tipo de cosas, eventualmente te vas a encontrar con enemigos que te la van a querer cobrar después. Y desde mi punto de vista, me parece que Elon Musk es una de esas personas que está acostumbrada a siempre hacer lo que él quiera, sin importarle los demás y sin importar las reglas, ni las leyes, ni nada. Él se cree por encima de todos y de todo. Pero en esta vida siempre hay alguien arriba de ti, y Elon Musk también tiene gente arriba de él, y eventualmente va a traerle consecuencias en reputación, en negocios, en contra de todo esto que está haciendo. Entonces yo creo que eso debería servir para la reflexión, porque a lo mejor en algún punto, pues incluso los mismos usuarios o entusiastas de la tecnología y los negocios, pues ya, ay, Elon Musk, el Tony Stark de la vida real. Y ya de repente ya empiezas a ver a gente que dice, oigan, a mí me parece que Elon Musk, haciendo la analogía que ustedes hacen, pues es el Justin Hammer de la vida real, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Hay otros que dicen, es el Lex Luthor de la vida real. Sí, creo que también va por allí. También el apoyo popular, si se podría llamar de alguna forma, no le va a durar eternamente a Elon Musk. Porque también incluso lo vemos con la compra de Twitter. Hay gente como yo que sí estaba entusiasmada porque Elon Musk lo comprara, y mucha gente también yo vi que decía, no, si lo compra esto va a valer gorro, se va a volver peor de como está, nos vamos a tener que ir a otro lado, etcétera, etcétera. O sea, ya no es el apoyo que a lo mejor tuvo cuando estaba haciendo SpaceX, ¿no? Que dijo, tengo estos planes para hacer SpaceX, y que todos, ¡oh, sí, wow! Y el progreso de la humanidad, y es la evolución con Elon Musk. Ya no es lo mismo. Y poco a poco eso se le va a acabar. Oigan, algo que me llamó mucho la atención es pues el anuncio de Apple de que está haciendo un nuevo modo que se llama el Lockdown Mode, que es una capa extrema y adicional de protección para el caso de las personas que estén siendo pues objeto de ataques, ¿no? De hacking y de espionaje. Sobre todo está dirigido pues para activistas, periodistas y políticos que han sufrido de estos ciberataques por gobiernos. Principalmente es como se da, ¿no? Gobiernos que pretenden censurar, perseguir y espiar a adversarios políticos y periodistas. Entonces este modo pretende pues hacer todavía más seguro al sistema iOS, iPadOS y macOS. Este modo obviamente no es para todos, no es para que todos lo activen así, porque sí reduce las funcionalidades, digamos, de calidad de vida o ciertas funcionalidades con el fin de reducir las posibilidades de brechas digitales, ¿no? Entonces, pues sí se convierte en un dispositivo que no es tan amigable, tan cómodo o tan fácil de usar como el modo normal. También está aumentando las recompensas que entrega a los investigadores que descubran fallos de seguridad en sus productos, y en pocas palabras pues están comprometidos con la seguridad, la privacidad de sus usuarios y demás, ¿no? Pero sí me parece algo muy interesante porque si bien Apple siempre ha puesto énfasis en su publicidad de lo seguro que son sus dispositivos, pues también es cierto que vimos todos estos hackeos a periodistas y demás con software como el
Pegasus, ¿no? Que fue como el más popular, recuerdo yo, para estar espiando las comunicaciones de los adversarios políticos, les digo, de los periodistas. Y entonces que existieran esas herramientas, pues ponían en entredicho la confiabilidad de Apple de que si realmente estaba comprometido con la seguridad de sus usuarios. Hubo casos donde pues Apple se negó totalmente a instalar puertas traseras, desbloquear teléfonos y demás, pues basados precisamente en la seguridad y la privacidad de sus usuarios, ¿no? Que ellos no iban a permitir que herramientas de ese tipo cayeran en las manos equivocadas, diríamos, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy importante que está haciendo Apple, y para el caso de los periodistas, activistas, políticos y demás que estén en esta situación, pues sí me parece que deben de tomar estas medidas, ¿no? Luego, bueno, ya no hay que hablar de política, pero pues a cada rato en México vemos que se filtra una llamada, una conversación, que ya le hackearon su galería de fotos, una serie de cosas que hablan justo de esta práctica que desafortunadamente parece ser una práctica común en muchos gobiernos del mundo, incluyendo el de México. Y bueno, una nota que salió el día de hoy es que el stream de Lo-Fi Girl, seguramente ustedes lo conocen, es un stream muy popular en YouTube que se dedica pues precisamente a transmitir música que supuestamente es como para estudiar, para relajarse, para enfocarse, como para tener ahí de fondo mientras estamos trabajando. Es lo más común. Es una transmisión muy popular que fue atacada pues por lo que se le llama los trolls del copyright, y que pues cerró la transmisión, las dos transmisiones que tiene Lo-Fi Girl de música. Ya YouTube salió a decir que todo fue un error y que lo van a restaurar en el menor tiempo posible, y muy probablemente Lo-Fi Girl, el usuario Lo-Fi Girl, pues va a volver a poner en marcha sus streamings que han logrado números muy muy grandes, porque pues por ejemplo se quedó allí el stream original y tiene más de 20,000 horas y 668 millones de vistas. Ahora, ¿por qué vengo a comentar esta nota? Por algo que es importante conocer y saber, que es ese tema de los trolls del copyright. Hay muchas empresas que se dedican a reclamar derechos de autor en YouTube y que realmente no pertenecen al contenido que están reclamando a ellos, no les pertenece ese contenido, pero lo hacen en el afán de ganar dinero. Porque ellos, como empresas organizadas que se dedican a eso, pues reclaman los derechos de autor de algún video para que de esa forma les den los ingresos por publicidad a ellos y puedan monetizar videos que tal vez son populares. Entonces se juntan varias cosas. Por ejemplo, que YouTube ya no te permite monetizar un video que se haga viral, ¿no? Antes sí. Tú de repente subías un video a YouTube, se hacía viral y podías meterle anuncios, aunque no fueras un blogger, influencer con cientos de miles de suscriptores, con millones de vistas y con horas de visualización. No era necesario todo eso. Si un video se volvía popular, con eso ya la armabas para poder tener ingresos por publicidad. Entonces YouTube lo que hizo fue poner más reglas, como las que les mencioné, y ya pues una persona cualquiera que un video se le haga viral pues no va a poder monetizar. Todo ese dinero se lo lleva a Google, porque ya no comparte los ingresos con los usuarios que no cumplen con esas reglas pero que tienen un video viral. ¿Y qué pasa? Entonces las compañías, estos trolls del copyright, se dedican a andar reportando videos que son populares para monetizarlos, y muchos usuarios no van a seguir el proceso de reclamación o de verificación o de rectificación, no sé cómo se llama el proceso, pero donde tú apelas esa decisión que te ha comunicado YouTube de que estás utilizando algún contenido con copyright. Y entonces, como YouTube te manda, oye, mira, en este video te reclamaron el copyright, no tienes que hacer nada, pero pues los ingresos se van a ir para este fulano. Y ya, pues la mayoría de la gente va a decir, pues sí está bien, o ni siquiera lo va a leer, no va a entender, no va a hacer nada. Y esas compañías pues ganan ahí los ingresos por publicidad.
es un verdadero problema que YouTube no ha podido controlar del todo. Ya tiene bastante tiempo este problema. Es uno de los problemas de lo que más se quejan los creadores de contenido en YouTube, las falsas reclamaciones por copyright. Y esto se puede hacer debido a que es un proceso automatizado. Es decir, gran parte de ese proceso se lleva a cabo sin intervención humana y no es hasta que un creador decide reclamar que no es cierto cuando ya se empiezan entonces a involucrar humanos en la toma de decisiones de si sí es o no es una violación de copyright. Entonces esa industria está allí detrás funcionando y obviamente mientras YouTube lo siga permitiendo, pues van a seguir existiendo estas empresas que se dedican a reclamar videos sin tener los derechos realmente. El tema es que ahora pues se hizo famoso pues por este stream de Lo-Fi Girl, porque es un stream muy popular. Pero les digo, es un problema que existe en YouTube desde hace mucho tiempo y que no parece haber ni modo ni fecha en que Google lo solucione. Y bueno, otra noticia que les quería comentar es de las reacciones de WhatsApp. Ahora ya se puede reaccionar a un mensaje en WhatsApp con cualquier emoji. Ya está disponible en México en usuarios de iOS y Android. Ya ven estas reacciones que a lo mejor vinieron a ser un poquito más fácil. La verdad no sé por qué no estoy en grupos donde haya tanta gente, pero que estas reacciones, según los que están en este tipo de grupos, pues vinieron a ayudar un poco a aligerar la carga de mensajes que se dan cuando alguien pone cita para X día, ¿no? Favor de confirmar. Y entonces el grupo se llena de un interminable río de respuestas diciendo, sí, ahí nos vemos, sí está bien, sí, no sé qué. O les comparto la minuta de la reunión, ¿no? Por decir algo, lo que sea. O la tarea del grupo. Y entonces tienen 50 mensajes. Gracias maestra por haber puesto la tarea. Gracias, sí, enterada, ¿no? Y entonces ya con las reacciones, pues se evitan un poco eso, ¿no? Porque pueden poner manita arriba, lo que sea, para hacerlo un poco más llevadero los grupos de WhatsApp. Ahora ya está disponible, les digo, cualquier emoji pueden ponerlo como reacción. Simplemente sosteniendo el mensaje y dando un toque en el signo de más, ahí ya van a poder elegir cualquier emoji, además de los que vienen sugeridos, ¿no? Que es manita arriba, corazón, el de las carcajadas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una buena característica que ahora ya está disponible en WhatsApp. En el caso de México, disponible para todos los usuarios de iOS o Android. Y bueno, pues para finalizar, Dragon Ball Super Hero es la nueva película de Dragon Ball, donde la principal novedad es que va a llegar doblada con Mario Castañeda como la voz de Goku, pero sobre todo el lanzamiento llamó la atención por el hecho de que en esta película gran parte de la historia recae en el personaje de Gohan. Y si ustedes saben, Gohan era interpretado por el actor Luis Alfonso Mendoza, que falleció en 2020. Entonces la pregunta era entre todos los fans, ¿y ahora quién va a ser la voz de Gohan? ¿Cómo le van a hacer? Pues hubo por allí, en grupos de Facebook sobre todo, personas que estuvieron pidiendo que la voz fuera Luis Manuel Ávila. Y seguramente el nombre no les dice mucho, porque a mí tampoco. Pero pues ya ahí viendo la foto, pues les puedo comentar que Luis Manuel Ávila es mejor conocido como Ser Junior en la familia Peluche. Y entonces ya con eso pues ya se dan una idea de quién es. Si ustedes evidentemente no están muy involucrados en el tema del doblaje, pues esa referencia les va a dejar muy claro quién va a ser la nueva voz de Gohan. Entonces pues ahí está, llega Dragon Ball Super. Ya pueden ver este tráiler ya en YouTube, en todas las redes de video, les digo, de esta nueva película de Dragon Ball Super Hero, que llega, como les digo, doblada en Latinoamérica con las voces que se habían pedido, que son las de Goku, la de Piccolo, la de Vegeta, que son las clásicas voces con las que todos crecimos con Dragon Ball. Entonces pues ahí está, estas fueron las noticias del día de hoy. Les recuerdo que se suscriban totalmente gratis en su plataforma de podcast favorito. También la invitación es de que me sigan en Twitter en @luiseric, que recomienden este podcast a sus amigos, y por acá nos vamos a estar viendo dobledensidad.com, o el correo electrónico es dobledensidadpodcast@gmail.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.